Sí, perfecto. Bueno, damos, para nosotros es un honor tener en esta 12ª sesión de esta temporada del seminario del área de estadística de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, a Roberto Bear Gutiérrez, que además de ser un excelente profesional, es amigo desde hace casi más de 20 años. Así Hemos es. coincidido también en muchos eventos también. Voy a hacer una breve presentación de Roberto. Él, de acuerdo a algunas reseñas de su hoja de vida, ¿no?, es ingeniero sanitario, ¿no?, y posteriormente obtuvo una licenciatura en educación matemática en la Universidad Santiago de Cali. Es estadístico de la Universidad del Valle. También posteriormente sacó su carrera profesional en estadística. Posteriormente hizo su doctorado en ciencias matemáticas en la Universidad Politécnica de Cataluña, con la cual ha seguido vinculado, ¿verdad?, principalmente con Pere Agriman. Tiene una amplia experiencia en diversos campos de la estadística, y el área en la cual se ha dedicado con mayor tiempo es el área de la educación estadística. Hay trabajos muy bonitos que tiene él escritos. Hay uno de hace un par de años con Pere Agriman también y otro autor también, donde hace una exposición muy clara de la diferencia que hay entre la matemática y la estadística y las implicaciones que tiene en la educación en todos los niveles también. Es también un excelente expositor, así que disfruten, al igual que yo voy a disfrutar, de la presentación de Roberto el día de hoy, que se llama Desviación estándar, reina incomprendida. Bueno, muchas gracias, Rafa. Sí, este título es un título como de intentando llamar la atención para que haya audiencia. Afortunadamente, el tema de la educación estadística nos compete absolutamente a todos. Entonces, es un tema que tiene esa característica tan agradable, y es que todos somos profesores, así no lo seamos, porque el estadístico necesita comunicarse con la persona que tiene el problema, y en esa comunicación con el que tiene el problema, con el que intenta uno ayudar, es necesaria la pedagogía para poder que el interlocutor, la mayoría de las veces no muy versado en estadística, pueda sacar provecho a los análisis y a los estudios. Bueno, podría haber sido este título: Desviación estándar, una reina subvalorada. Esta podría ser. Y el marco en el que se haría esta afirmación es el marco de la docencia, de la explicación de los profesores cuando les toca explicar la desviación estándar. Yo hice un raqueteo por YouTube. En realidad, los profesores que intentan explicar la desviación estándar lo que hacen es un esfuerzo grande por enseñar cómo se calcula. Pero el valor tan grande que tiene la desviación estándar, que yo me atrevería a decir que la media de la desviación estándar son los chachos de la estadística. Creo que no hay, si a uno le tocara escoger dos indicadores, escogería la media de la desviación estándar, que con alta probabilidad, si uno abre cualquier libro, ahí de alguna manera aparece. Bueno, estos cálculos y cálculos y cálculos y cálculos y más cálculos y cálculos sobre la desviación estándar, a eso haría referencia a lo de incomprendida, digamos, que puede ser subvalorada. Los libros han contribuido mucho a eso. Además de que la media de la desviación estándar
se ve como en capítulos separados, es medidas de tendencia central y después aparecen medidas de dispersión como si fueran cosas que no tienen relación. Bueno, esto lo podemos complementar con una investigación que yo he promocionado mucho de nuestro querido amigo Audi Salcedo, para ponerle contexto a esto. Audi hizo una investigación muy curiosa y muy útil porque nos damos cuenta que esta falta de profundidad no parece ser un caso aislado. Audi, con respecto a la asignatura de estadística descriptiva, examinó 58 pruebas que hacen los profesores, 58 exámenes que contenían 648 preguntas, las cuales fueron clasificadas usando la taxonomía del solo. Les recuerdo, que yo creo que todos lo sabemos, que estos son los niveles básicos de la taxonomía. El nivel unioestructural, que tiene preguntas que casi en el contexto de la pregunta está la información para responderla. Digamos que es el nivel más básico, más pobre, más elemental. Digamos. Nivel multiestructural, la pregunta requiere de la utilización de dos o más informaciones que se obtienen directamente del enunciado. Se utiliza un procedimiento conocido que surge a partir de la comprensión de la información. Esto es muy parecido a lo que llamamos aplicación de reglas. Área del triángulo, base por altura sobre 2. Necesito sí identificar cuál base voy a usar y si ya elijo una base, cómo determino la altura y luego aplicar la fórmula. Es un poco más complejo que la primera. El nivel relacional, la pregunta requiere del análisis de información, establecer relaciones entre los diferentes métodos usados para integrarla y generar implicaciones. Normalmente puede requerir dos o más fuentes. Y el nivel de abstracción extendida, que es el más complejo, es el sueño dorado de los profesores nuestros, llegar aquí, que es el paso más alto para llegar al pensamiento crítico. Y es poder un conocimiento, aplicarlo a un contexto, a cualquier contexto, a un contexto distinto. Y en él tendrá que hacer algunas reflexiones para mirar cómo se adaptan esas cosas que él aprendió para poder responder las preguntas en medio de esta complejidad. Bueno, para no alargarme mucho, voy a mostrar los resultados del amigo Audi Salcedo. Y es que de 646 preguntas, el 77% de las preguntas de los exámenes. Esto es un tema muy importante porque cuando uno quiere saber qué es lo que le preocupa al profesor, qué es lo que él considera más importante, en lugar de que el profesor le eche un rollo, tú le puedes decir, ¿me puedes mostrar los exámenes? ¿Qué es lo que tú evalúas? Mirando las evaluaciones, uno supone que ahí está lo que el profesor quiere ver reflejado que los estudiantes aprendan. Pues fíjate que el 77%, que es una barbaridad, hacen preguntas que resuelven con el enunciado, con la información que aparece en el enunciado, seguramente alguna definición. Un 21,8%, el siguiente nivel que decíamos que es como la aplicación de fórmula. El relacional, que es un poquito más complejo, 1,1%, o sea, casi nada. Y el de la abstracción extendida, ninguno, absolutamente ninguno. Esto es una situación preocupante que tiene que ver con el tema específico de la desviación estándar, pero no exclusivamente. O sea, aquí vemos en términos generales que la enseñanza en algunas partes, posiblemente más frecuentemente de lo que deseamos, pues está en lo operativo, está en las cosas operativas.
que es lamentable. Si intentáramos poner contexto a los cálculos, uno podría poner este ejemplo. Entre otras cosas, al final les doy la referencia donde tenemos estas preguntas gratis. Un libro que está en el Amazon lo hemos puesto en un blog con todas las preguntas y lo hemos puesto allí porque de vez en cuando nos reunimos con el Pera Grima, que es mi socio académico, e incluimos sacamos por comentarios que hace la gente, adaptamos y corregimos. Esta es una de ellas, intentando poner contexto a la variación. Entonces, una fábrica y dos proveedores posibles. Él tiene que escoger entre uno de estos proveedores y la variable de respuesta importante es el tiempo de entrega. Desde que se hace el pedido hasta que llega, ¿cuánto tiempo transcurre? Y entonces este proveedor 1, haciendo las estadísticas, tarda 4,25 días desde que se hace el pedido y este 5,75 días. Cuando le ponemos esto a los estudiantes, ¿cuál escoger? Pues no hay ninguna duda que escoger el que lo entrega más temprano. Pero claro, aquí estamos haciendo uso de la muy querida media aritmética. Si tenemos los datos, entonces este 4,25 resultó de estas estadísticas que aparecen aquí y este 5,25 apareció surge de estas que están aquí. Entonces fíjate que ya viendo los datos y mirando la dispersión, resulta que la dispersión es un tema importantísimo en este contexto de los proveedores. Porque claro, este puede entregar en 2 días o puede entregar en 7 y yo no puedo tener previsiones, no puedo hacer planes con este proveedor. Si me está proveyendo la materia prima, esto no es fiable. Para mí esto es un problema. Que en promedio tiene más tiempo, es el preferido por la empresa. Porque es que o es 5 o es 6 días. Él puede hacer planes mejor aquí. Además, si este de aquí le llega en 2 días, el del proveedor 1, lo mete en un lío porque no tiene almacenamiento, él no estaba previsto para que esto llegara en 2 días, no tiene dónde poner la mercancía, etc. Entonces, fíjate cómo la variabilidad aquí se convirtió en el protagonista para tomar la decisión. Esto, por ejemplo, sería una cosa interesante para agregarle a los cálculos que los profesores nos preocupamos mucho porque los estudiantes aprendan a hacer los cálculos. Riesgos de ignorar la variabilidad de ganancia, de tomarla en consideración. Esto también es complementario de esto que estamos diciendo. Aquí hay una caricatura un poco. Dice, debo saber nadar para atravesar el río. Y por acá uno que faltó mucho a las clases de estadísticas le da el consejo. Dice, no, en promedio solo tiene 80 centímetros de profundidad. Esto que es un malentendido, cuando la gente oye el promedio se supone que todos son iguales a ese. Entonces, si hace consejo a este frustrado estadístico, pues se va a meter en unos problemas graves. Ya vemos que él sí dice la verdad, que el promedio es 80 centímetros, pero aquí la variabilidad le va a jugar una mala pasada. Lo mismo director técnico, talla única, para ahorrarse un dinerito de un uniforme único, y entonces mire, a le cuelga la pantaloneta y a se le ve la panza, aquí se le ve el ombligo. Esto hubiera sido terrible si hubiera hecho para los guayos, ¿no? Creo que sería un desastre total usar esto de la media para tomar decisiones si el caso es elegir los guayos promedio. Aquí comienzan a salir cosas en el área de salud. Dice, ¿es la presión arterial variable un nuevo factor de riesgo para accidente cerebrovascular? Y entonces aquí lo que dice es que se ha descubierto pues, que la variabilidad
puede jugar un papel muy importante en esta patología relacionada con los accidentes cerebrovasculares, que inclusive puede salirse en promedio de la norma un poco, de los estándares, de los cánones para considerar normal a alguien, pero si la presión es muy variable, esto puede ser más patológico que tener la presión un poco baja o un poco alta. Esto sobre lo mismo en la BBC de Londres, los investigadores encontraron que aquellos pacientes cuyas lecturas mostraban fluctuaciones en la atención en diferentes visitas al médico tenían un mayor riesgo de padecer derrames cerebrales futuros, independientemente de cuál era el resultado de la lectura promedio. Bueno, cosas importantísimas en donde la variabilidad juega un papel importante. Este ejemplo me gusta mucho. Somos adictos a la media. Inclusive en los medios de comunicación, poco espacio le dan a la variabilidad. El promedio se lleva de lejos a la desviación estándar en los medios de comunicación. Estos son remaches para láminas de avión. Imagínense esta cosa tan delicada. Remaches para láminas de avión. Esto no es para colgar un cuadro. Es un remache para una lámina de avión. Y entonces, aquí podemos mostrar las medias primero antes que los datos, igual que hicimos allá. Y claro, este tiene media 2300 y este tiene media 2100. El proceso B, fabricar los remaches. Y entonces, pues aquí alguien podría decir, no, pues claro, hay que escoger el más resistente, el 2300. Y resulta que nosotros necesitamos saber cuál es el límite de especificación. O sea, cuál es la barrera de la cual no podemos pasar porque puede haber un accidente en el avión. Pues esa barrera es 2000 libras por pulgada cuadrada. O sea que independiente de cuánto sea el promedio, si hay muchos valores que no cumplen la norma, pues esto es un lío. Este es un problema, el promedio solo no puede decidir esto. Entonces ya viendo este escenario, aquí vemos que el proceso B, que tiene menos resistencia, todos cumplen la norma, en este ensayo que se hizo, todos cumplen con la norma, y este que tiene una resistencia más alta, 66,6% son no conformes. Esto es un desastre total. O sea que hay un riesgo altísimo de decidir con base en la media. Variabilidad e incertidumbre son facetas de la misma moneda. Es decir, aquí si nosotros nos pidieran en el proceso A predecir el próximo tornillo que se fabrique, ¿cuánto va a medir? Tendríamos un problema serio con esa predicción. Tendríamos menos problema en el proceso B. Digamos que nuestra incertidumbre sería menor en el caso de tener que predecir un nuevo individuo en el proceso B que en el proceso A. Entonces, variabilidad e incertidumbre son caras de la misma moneda. ¿Cómo medir la variabilidad? Pues con esto que estamos planteando aquí, lo que estamos diciendo es, estamos escogiendo el mejor representante de los datos. O sea, el problema de la variabilidad lo enfocamos tratando de buscar un buen representante de los datos. ¿Cuál es el valor A que representa mejor a los datos? Y por supuesto habrá que definir qué significa mejor. En este caso, una propuesta muy intuitiva que es muy fácil de aceptar, y es medir las distancias de cada punto al valor A en valor absoluto y hacer la media. Y entonces aquel A que tenga menor esta media, o sea, que las distancias a ese valor A sean las mínimas, pues yo me quedo con ese A. Y entonces
Con los chiquitos esto puede hacerse en bachillerato o si los estudiantes ya han visto cálculo, pues se pueden hacer algunas cosas de cálculo, aunque con el valor absoluto es un poco más complicado que con los cuadrados, como lo vamos a ver. Y entonces nosotros averiguamos, aquí lo podemos hacer en Excel, comenzar a barrer A desde 2 o desde 0 si uno quiere, hasta 22, haciendo salticos pequeños y calculando cada vez esto hasta ver cuál es el valor de A que hace mínima la distancia promedio de los datos. Aquí, por ejemplo, sería donde hay que construir una escuela si uno quisiera que lo que caminan los estudiantes a la escuela fuera mínimo, el promedio de lo que caminan los estudiantes a la escuela. Entonces aquí convendría construir la escuela. Digamos que tiene la desviación media tiene esa virtud. Y entonces hacemos el gráfico y nos damos cuenta que el mínimo para estos datos, el mínimo coincide con una mediana. El mínimo coincide con una mediana. Fíjense que también lo natural es que si vamos a usar distancia en valor absoluto, como que el indicador natural es la mediana, no la media. Uno ve mucho en los libros y en los profesores que enseñan que de una vez ponemos la media aquí. Pero el valor que optimiza ese criterio de la distancia es la mediana, coincide con la mediana. Los estudiantes pueden verlo. Hacemos lo mismo aquí, pero ya con los cuadrados. Entonces, ¿cuál es el valor de A? Entonces, si ellos saben un poco de cálculo, en 2 patadas aquí el profesor puede derivar, inclusive puede, en lugar de estos numeritos que yo tengo aquí, puede poner x1, x2, x3, diciendo que esa es una muestra conocida, y hallar la derivada y hacer todas estas cosas, y es una bonita aplicación para las derivadas. Aquí suponemos que estamos en bachillerato, que puede surgir esto, que estamos en bachillerato, y lo que hacemos es de nuevo hacer el gráfico. Vamos variando A en este espacio, vamos haciendo este cálculo hasta encontrar el mínimo y los estudiantes podrán verificar que ese mínimo coincide con el promedio de los datos. Esto también se puede hacer de la demostración con sumatorias, ¿no? Sumando y restándole a este A que tenemos acá arriba, sumándole y restándole la media y desarrollando esa sumatoria, también se puede hacer la demostración, porque aquí queda el sabor de que pues para este ejemplo se cumplió, pero quién sabe si para otro. Entonces es bueno a veces hacer las demostraciones para ganar seguridad en estas apreciaciones. Entonces, mire qué bonito. El mejor valor con este criterio es la media. ¿Y cuánto es ese mínimo? Pues reemplazamos la media por A, el valor A lo reemplazamos por la media y el f de A que hace mínimo nos da este valor. 2 menos la media, 5 menos la media, etcétera, y es la varianza, la definición de la varianza. Qué cosa tan bonita. Entonces fíjense que aquí ya no van las medidas de tendencia a entrar por un lado y luego las medidas de dispersión por el otro. En un mismo problema, surgió la media y la varianza. Esa pareja ordenada, media, coma, f de la media, pues es la varianza. Entonces, digamos que la conclusión es que la media y la desviación estándar nacen del mismo parto. Nacieron del mismo parto. Por favor, procure no separarlas. Informar sobre la media, informar sobre la desviación estándar, porque además, como en una tragedia griega, la media que se endilga como representante de los datos tiene que pasar por la Contraloría de la desviación estándar para poder decir qué tan buen representante es la media,
¿Qué tanto presumes media de ser representante? Lo dice la desviación estándar. O sea, este es el constante censor o el que pone en su sitio a la media como representante. Dos hermanitas, las dos niñas van juntas. ¿Cómo explicarla? Estamos viendo cómo explicarla. ¿Por qué elegir la desviación estándar y por qué ella es la reina? Nosotros lo sabemos porque no hay proceso de inferencia donde no aparezca la desviación estándar y está presente en los coeficientes de los modelos. Es importante saber la sensibilidad de los modelos y esto lo hacemos a través de la desviación estándar. Los intervalos de confianza tienen la desviación estándar. Los contrastes de hipótesis que están hoy en día tan criticados, el p-valor que lo tienen ya a punto de exorcizar o de defenestrar, ahora que está tan de moda esa palabra por aquí en Colombia. El valor P, todas estas cosas tienen relación con la desviación estándar, absolutamente todas. Entonces, no hay duda. Revisión de los libros de texto, revisión de los web, de YouTube, revisión de tareas y exámenes de los cursos básicos, que fue lo que hizo Audi Salcedo. Todos investigaciones educativas nos muestran que está subvalorado. Y vamos a ver algunas cosas que podrían decirse al momento de explicar la desviación estándar. Porque es una belleza lo que nos ayuda a la desviación estándar. Es realmente, debemos tener un sentimiento de gratitud enorme. Componente institucional, lo voy a decir muy rápidamente, digamos, cosas que sería interesante hablar con los estudiantes y que ellos tuvieran en consideración. Ya vimos el riesgo de ignorar la variabilidad y la ganancia por tomarla en consideración. Vimos unos pocos ejemplos de eso. Se pueden poner unos ejemplos más críticos. La variabilidad hermana de la incertidumbre. Yo le pongo el ejemplo del sueldo de los estadísticos. Bueno, averigüense ustedes cómo es el sueldo de los estadísticos y entonces hay unos datos de cuánto ganan los estadísticos. Y hay una variabilidad enorme. Entonces, alguien que está intentando entrar por allá al CIAD o a una empresa de estas que contrata estadísticos, con esa variabilidad, él se queda en ascuas, porque la variabilidad induce incertidumbre. Entonces hay uno que gana 2 millones y hay otro que gana 10. Y entonces aquí hacemos el esfuerzo por mirar por qué varía. Y nos damos cuenta que los estudios son importantes. Entonces, que si tiene pregrado, maestría, doctorado, etcétera. Entonces, si hiciéramos esa clasificación, reduciríamos nuestro nivel de incertidumbre porque la variabilidad dentro de cada grupo variaría. Y aquí estamos dando las puntadas para el análisis de la varianza. Variabilidad en la comparación de distribuciones, en la estimación de cantidades. Esto es importantísimo. Yo estimo esto, pero si repito mi muestra, ¿qué tanto varía? Pues la desviación estándar del estimador, la variabilidad como un instrumento que mide la confianza de un representante de la muestra, juez de la representatividad, cómo medir la variabilidad. Esto es lo que la medida de la variabilidad como una consecuencia de un criterio que define la medida de representatividad, lo que hicimos con las dos hermanitas, el promedio de las desviaciones absolutas y su relación con la mediana y el promedio de los cuadrados de las desviaciones, la varianza y la media. La media y la varianza son resultados de un mismo problema. La desviación estándar y la media son hermanas siamesas. La varianza como instrumento de medición de la variabilidad, como el termómetro es indicador de la temperatura. Desviación estándar, aquí hay un problema muy serio, que en todas estas cosas que yo he revisado de los profesores enseñando la desviación estándar, no está claro cuándo un valor de la desviación estándar es grande o qué significa grande cuando decimos grande.
el coeficiente de variación como un intento de responder esta pregunta y sus limitaciones. Aquí hay un ejemplo que me encanta a mí mucho, en un librito de análisis exploratorio, una cartillita que escribí que está en la red, análisis exploratorio de datos. Uso este ejemplo y le saco mucho jugo. Ahora les voy a mencionar algo. La variabilidad de su valoración crítica es la necesidad del contexto. Yo hago mucho énfasis en el contexto. En todas estas que vi, que ustedes vieron que vi del internet, todas son datos, números descontextualizados. Solo uno como de 50 videos de enseñanza de la desviación estándar que estudié, solo uno tenía contexto. Todos los demás es si tenemos estos números, le hacemos así, le calculamos así, etcétera, fuera del contexto. Entonces, en estadística no se puede concluir fuera del contexto. No se puede concluir fuera del contexto, porque no es lo mismo un gramo un miligramo por litro de cianuro que 1 miligramo por litro de sólidos suspendidos. 1 miligramo por litro puede matar toda una población y lo otro es simplemente un valor estético del agua. Entonces, no es posible hacer una buena conclusión si el problema no tiene contexto. La desviación estándar y el juicio sobre lo aleatorio. Pregunta el primer parcial. Ahora quiero mostrarles un chiquito de primero, cómo responde una pregunta que le hacemos con respecto a eso. La varianza como instrumento para descubrir asociaciones estadísticas. Análisis de la varianza, manjar para la intuición. Me encanta explicar a los estudiantes lo del análisis de la varianza. Parece haber discriminación en el ingreso por el género de la persona. Análisis de la varianza. La desviación estándar y la media en la distribución normal. Esto es una belleza. La distribución normal, el sentido de la transformación típica o estándar y la desviación estándar como unidad de medida. Y el celular de la normal como mojón de referencia. ¿Cuánto y qué porcentaje queda atrapado en la normal entre una desviación estándar al lado y lado de la media, entre 2 y entre 3? Bueno, ¿por qué esta desviación estándar es un indicador de la variabilidad? Aquí lo vemos claramente. Entre más grandes sean estos sumandos, o sea, entre más distantes sean los datos de la media, pues este numerador va a crecer y por lo tanto esta varianza se hace más grande. O sea, entre más grandes sean estos sumandos. Si todos los datos fueran 2, 2, 2, 2, 2, la media sería 2 y este sería 2 menos 2, 2 menos 2 sería 0. Esto nos encanta porque si este es un indicador de variabilidad, qué bueno que dé 0 cuando no hay variabilidad. Esto está muy bien. El problema es, bueno, y la raíz cuadrada, la desviación estándar, que normalmente decimos que como esto está en unidades cuadradas, pues lo tenemos que sacar la raíz cuadrada para que esté en las unidades. En realidad, la varianza resuelve unos problemas y la desviación estándar resuelve otros. No es por la medición solamente. Eso también es cierto. La temperatura, el termómetro es un medidor de la temperatura. Y es un medidor de la temperatura por la sensibilidad que tiene el mercurio en su volumen. Entonces, cuando cambia la temperatura, él aumenta su volumen y el único camino que tiene para aumentar su volumen es subir por esta columna y entonces la hemos calibrado. Y cuando decimos 40 grados de temperatura a la sombra, nos hacemos idea muy clara del grado de calor. Y luego, cuando tenemos este indicador de variabilidad, pues tenemos esto de que es 0 cuando todos los datos son iguales y que varía. Pero si a nosotros nos dicen 46 grados de temperatura como en Sevilla, en verano, es una locura. Mire la gente en las fuentes. Esto es un espectáculo normal en Estados Unidos también. Y cuando viene el invierno tenemos 0 grados y nos da frío. Sabemos que si está haciendo 0 grados tenemos que llevar abrigo. Aquí tenemos que llevar una ropa ligera. O sea, nos da mucha información el saber los valores de la temperatura.
Pero cuando a nosotros nos dice una desviación estándar de 0,27 gramos, es grande o es pequeña, nosotros nos quedamos sin saber, sin poder decir absolutamente nada. Nos quedamos sin decir nada. Esto es terrible, ¿no? No podemos decir. Y además, tampoco podemos saberlo si no sabemos el contexto del problema. O sea que aquí con este 0,27 no nos da ni frío ni calor. Entonces, ¿qué hacer? Este es un ejemplo para, yo le pongo a mi estudiante esto, porque aquí la pregunta, este es un problema que tiene el contexto de un fabricante de chocolatinas, y entonces él está tranquilo con el promedio, las chocolatinas dicen 30 gramos en el empaque, y pues él quisiera que todas las chocolatinas tuvieran 30 gramos, pero eso no pasa. Entonces él está preocupado por saber si esta variación es exagerada o no. Entonces, yo le pongo a los estudiantes los datos, los números. Esto que pongo aquí es un resultado posterior, pero les pongo los números. 27, no sé qué, y 29,67. Aquí tal, todo esto se lo pongo con números. Y les pregunto si les parece que esos datos apoyan la preocupación del fabricante, de que hay mucha variabilidad. Entonces, es una cosa bonita que casi unánimemente, como los datos están ahí en una masa de números 30, los estudiantes intentan buscar la menor chocolatina y la menos pesada y la más pesada. O sea, el rango es una medida supremamente recurrida por la intuición. Muy bonito. Entonces ellos descubren el mínimo y el máximo. Y yo de paso les enseño a hacer este diagrama de punto y les digo cómo hacerlo con el Minitab y tal, para poder sufrir menos, porque ellos están buscando entre esos números y aquí con el grafiquito ya lo tenemos. O sea, vamos a ir incluyendo cosas. Y entonces ellos lo que dicen es que no, que esa variabilidad no es grave, porque que si uno va a comprar una chocolatina, pues uno no se da cuenta si tiene 1 gramo más o 1 gramo menos, uno no se da cuenta, que eso no es grave. Entonces, y hay casi unanimidad en eso. Entonces yo les digo, bueno, entonces ustedes están opinando como comedores de chocolatina, como consumidores, pero el que fabrica tiene que cumplir la ley y él no puede tener la variabilidad que quiera. Y no puede el del arroz tener 500 gramos y luego otra bolsa de 1500 gramos cuando la bolsa dice 1 kilo. Y cuando alguien va a reclamar que le dieron una bolsa medio vacía, no es respuesta buena decir, de malas, aquí en promedio la fabricamos de 1 kilo, otro llevó 1,5 kilos, usted malas que le tocó medio kilo. Esta no es una respuesta válida. Entonces, primero, cumplimiento de la ley. Hay una norma que dice, dependiendo del procedimiento de empaque, acepta más o acepta menos variabilidad. Y entonces, esto tendría que ver con eso, con los límites de especificación. Entonces, el límite de especificación establecido por la norma es que la chocolatina, si van a pesar 30, si dicen el empaque 30, estén entre 29,7 y 30,3. Entonces, aquí ya tenemos un criterio para poder decir que la variabilidad está hecha un desastre, porque hay 17% de los productos que no cumplen con la norma. Entonces, esto es un desastre. A ellos les parece pequeño 17%. Entonces yo les muestro en la salida de los paquetes de calidad que aparece parte por millón para quitarse esa idea de que un porcentaje chiquito, 1% es muy normal. Ya 1% es expresado en parte por millones, es un número grande. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos que hay que meter el contexto y no solo la estadística decide el contexto. Esto es una cosa legal, aquí influye la ley y la capacidad que tiene el fabricante de producirla. Entonces, ¿qué tan grande es grande? Aparece el coeficiente de variación, que es un poco lo que hacíamos en el laboratorio de química, mirar el error, la desviación estándar como un error y calcularla como un porcentaje de la magnitud y entonces multiplicar por 100. Coeficiente de variación es adimensional, esto nos gusta, pero no está acotado, puede ser mayor que 100%.
O sea que el coeficiente de variación necesita contexto. Si no, usted no hace nada con eso, porque 100% de coeficiente de variación no es un valor grande, es una característica de una distribución. En la distribución exponencial, la media y la desviación estándar son iguales. Inclusive forma parte de unas pruebas, de hipótesis para mirar si una distribución, unos datos pueden provenir de una distribución exponencial o no. O sea que no hay valores chiquitos ni valores grandes si usted no tiene el contexto. Entonces aquí está la norma para el concreto. Esta es una norma vigente para el concreto. Entonces aquí aparece coeficiente de variación para diferentes grados de control. Un control excelente. Entonces, si es en el laboratorio, el coeficiente tiene que ser menor al 5%. Y si es en la aplicación, en general, 10%, suficiente. Si es bueno, del 10 al 15, y en el laboratorio de 5 al 10, etc. O sea, esto estamos hablando de resistencia a los 28 días, que es la edad de curado del concreto. Y luego, si estamos en agricultura, es otro mundo. El coeficiente de variación es otro mundo. Entonces alguien puede preguntar, mira, un coeficiente de variación, estuve haciendo un experimento y me dio un coeficiente de variación del 30%, ¿te parece alto? Y el otro pregunta, ¿es bajo riego o bajo temporal? Quiere decir, ¿usted le garantiza el agua a las plantas o espera que San Pedro se la tire? Ah, no, que San Pedro la tire. Ah, entonces 30% sí está bueno. Si fuera con riego controlado, estaría muy alto. Entonces, fíjense, todo lo que se necesita para poder sacar provecho al coeficiente de variación. Bueno, el principio de Chebyshev al rescate de la desviación estándar. Esto es una maravilla. Entonces, estamos en la sala de cómputo. Tengo unos datos que me encantan porque estos datos de los geysers, del tiempo de duración de los geysers y tiempo entre que sale un geyser y vuelve a salir, estos datos no se parecen a la normal para que los estudiantes no se hagan la idea de que todo es distribución normal. Estos datos, la media no representa esos datos porque hay muy pocos datos alrededor de la media, muy pocos. Los datos están en los extremos. Es una distribución como esas de bañera, esas que están de forma de bañera, es bellísima. Entonces ellos, cada uno tiene que en su computador sacar una muestra de 50 datos de estos 3.524. Y entonces el profesor lo que le pide es calcule la media de la desviación estándar de su muestra, que por supuesto cada uno tiene una muestra aleatoria distinta. Construya un intervalo cualquiera con centro en la media. Usted ya tiene la media y tiene la desviación estándar. Haga un intervalo alrededor de la media sumando. El profesor le va a pedir, ¿me están escuchando? Sí. Sí, bueno. El profesor le va a pedir un solo número y con ese solo número, esto parece magia, con ese solo número, el profesor le va a decir, González, ¿cuánto dio su número? 2,3. Y el profesor le va a decir, en su intervalo quedaron atrapados mínimo el 80%. Y él los cuenta, todos los cuentan los datos que quedaron atrapados en su intervalo. Y a todo el profesor le adivina. Esto parece magia, esto llama la atención de los estudiantes. Y entonces el profesor dice, juro sobre la Biblia que acertaré en todos los casos. Y entonces, claro, están atentos los estudiantes para que él dé el secreto. Y entonces el número que el profesor pide es cuántas veces cabe su desviación estándar en este L. ¿Cuántas veces cabe? Y entonces, para este ejemplo que tengo yo aquí, la desviación estándar era 0,95, el L era 2, por lo tanto el K es 2,1. Y entonces puedo jurar que por lo menos el 77,4% quedan atrapados en el intervalo. ¡Qué maravilla! Entonces aquí les damos el principio de Chebyshev y el secreto gratis.
descubierto por Ceviche en mitad del siglo XIX, entonces esto tiene. Entonces miren ustedes esta maravilla. La desviación estándar como indicador del mérito relativo, esta es una belleza, porque nosotros ya sabemos con esto de Ceviche que entre más grande sea acá, pues menos datos quedan por fuera. Y entonces si un estudiante sacó 3,9 aquí como en la prueba de estado sacó 3,9 en una escala de 5, pues yo puedo saber si es más virtuoso este que es del estrato 1 y este que es del estrato 6, cuál tiene mejor mérito relativo, si este 3,9 en el estrato 1 o este 4,2 en el estrato 6 o el estrato 3, un estrato superior. Entonces lo que necesitamos es poner a Ceviche a este límite como si fuera el límite de Ceviche. En el intervalo vamos a ponerlo hasta aquí, de la media hasta aquí, y vamos a mirar a lo más, porque como vimos Ceviche es a lo menos, por lo menos queda atrapado ese intervalo. O sea que a lo más quedan por fuera un porcentaje. Y entonces nosotros vamos a dar como mérito relativo a aquel que tenga el K más grande. El K más grande me deja por encima de mi calificación menos estudiantes. Entonces este 4,2 tiene un porcentaje de personas que superaron ese 4,2 y que en este caso primero. Y todo esto porque el K, que calculamos en Ceviche, es esto. Esto es una maravilla porque concluimos que para las becas debería aparecer este K de Ceviche. Bueno, en las calificaciones la normal, porque casi podemos jurar sobre la Biblia que las calificaciones, si no hay cosas raras, tienden a distribuirse normalmente y entonces nos queda más fácil. Entonces, que en las calificaciones aparezca cuál es el valor K. Un estudiante le dan un certificado que diga cuál es su K o cuál es su percentil 90 y tantos. Cuando yo hice las pruebas de estado en 1900H, cuando H tiende a 0, me llegó la tarjetica del ICFES en matemáticas, 45 puntos de 100. Y yo dije, qué bruto soy, Dios mío, 45 de 100. Y cuando miré el percentil decía 97%. Entonces ahí dije, qué brutos somos. Yo con 45 le gano al 97%. Qué brutos somos. Entonces, fíjate cómo la desviación estándar a través de este K nos resuelve problemas de mérito relativo. Por ejemplo, podríamos decir, voy a saltarme la desviación estándar como metro para medir la variabilidad, porque ya me voy acercando al final, me voy a acelerar un poquito. Entonces, la desviación estándar, instrumento para descontar condiciones ambientales y para medir el azar, cuando hacemos contraste de hipótesis. Este es un librito que está gratis, que es un informe de investigación de estos grupos de colombianos que fueron financiados por el Reino Unido de Países Bajos y se llama Separado y Desigual, Educación y Clase Social en Colombia. El dibujito lo pinta bien. Acá están los pobres en la parte de abajo de la cancha y acá están los ricos. Y entonces, pues, estos están casi destinados a perder. Esto de aquí. Entonces, aquí miran uno que nace, la población que nace, un individuo que nace en la población del estrato 1 y uno que nace en la población del estrato 6. Los dos no tienen ningún mérito, ni el del estrato 1 escogió nacer en el estrato 1, ni el del estrato 6 nació allí. Sin embargo, ya sabemos que cuando sea el momento de presentar el ICFES, los dos no han hecho ningún mérito, chupar teta y ensuciar pañales, igualitos. Pero ya sabemos que cuando le llegue el día de presentar las pruebas de estado, va a pertenecer a la población que tiene promedio 60 puntos y va a pertenecer a la población que en promedio saca 40 puntos. Entonces, como ponerlos a competir los 100 metros y dejar que unos empiecen en el metro 60.
Esto es importantísimo para que los estudiantes aprendan a contextualizar y todo. Entonces, mírenlo aquí. Estos son datos reales. Del 2011, lo grisecito. Los del estrato 1, 42 puntos, y los del estrato 6, 59. Hay una diferencia más o menos de 20 puntos. Entonces, en el examen, este es un punto que les puse del examen, este es el primer curso formal que ven los estudiantes de estadística. Y entonces, si un estudiante del estrato 1 tiene una calificación de 47, ¿cuál sería la calificación del estrato 6 que tendría el mismo mérito relativo? Fíjense que hay universidades donde termodinámica es el coco, y alguien que saca 3,5 en termodinámica enmarca el examen, lo pone allá en un cuadro en su casa. O sea que esto es relativo al contexto. Entonces la desviación estándar nos permite poner en contexto este 3,5 y la razón por la cual él lo tiene enmarcado allá como un cuadro. Pero quiero... esta pregunta dice, la siguiente pregunta es bonificación. Si no la responde bien, no pierde nada. Pero si la responde razonablemente bien, se le suma 0,3. Se le suma 0,3 a su calificación. Es razonable pensar que si un estudiante del estrato 1 saca 42 y uno del estrato 6 saca 59, dicha diferencia puede ser por pura chiripa, es decir, es atribuible al azar. Responda usando criterio estadístico. Porque algunos se enrollan y dicen que los pobres comen mal y no sé qué, y no. Esa parte la dejamos para resolverla con Petro. Pero aquí la estadística. Entonces, ¿qué está? Miren el análisis tan bonito que hizo este berraco. Porque él hizo un intervalo de Chebyshev y vio que en el intervalo para el estrato 1 no aparece el 59. Aquí no aparece el 59. Y aquí hizo para los del estrato 6 y aquí no aparece el 42. Entonces él dice, mire, esto no es por azar, esto es estructural. Responde ahí y se ganó el 0,3. Mírenlo, aquí está arriba, más 0,3. Una bellísima reflexión. Ahí está. La desviación estándar y la distribución normal, siempre me quedo corto de tiempo. Está aquí podemos mostrarle lo del teléfono de la normal. En todas las normales del mundo, entre la media y una desviación estándar, está el 68,3 aproximadamente. Y entre dos desviaciones estándar, aquí está el 68,3. Y entre dos desviaciones estándar, el 95,5 aproximadamente. Y entre tres desviaciones estándar, tal. Entonces, eso también es muy útil. A los ingenieros nos encanta estas cosas que llaman los gringos reglas de Zoom. Y yo he estado en un ingenio, el que está ahí, el operario, no tiene idea de desviación estándar. Entonces, la caña tiene un indicador indirecto que es el BRICS. Y entonces yo le pregunto, él sí sabe del BRICS porque lo mide todos los días. Entonces digo, cuando el BRICS está malo, ¿cuánto da? 12. Y cuando está bueno, 18. Ah, bueno, entonces yo ya sé, si quisiera hacer un cálculo de estos de ingeniero, podría suponer que ahí caben 6 desviaciones estándar y hago no una nueva manera de calcular el sigma, sino una manera de tener una idea aproximada de cuánto es para hacer algunos cálculos. Este me encanta. Este problema de los marcianos, se lo copié a mi socio Pera Grima, pero yo les saco un gusto tremendo porque va a haber un partido de basquetbol entre marcianos y terrícolas. Entonces, lo primero que reflexionamos es que los terrícolas son muy diversos. Los terrícolas no pueden ser normales, pero ni de vainas. Y aquí tenemos en África los pigmeos y tenemos los vikingos allá en el norte. O sea, esto da una multimodal, pero casi que jurado sobre la Biblia. Entonces, con bastante pesar los reducimos a los colombianos, y eso que en los colombianos tenemos el mismo problema menos grave. Pero el poner este 175 centímetros de promedio para los colombianos y este 5 es una maravilla, es una maravilla.
porque lo ponemos entre todos. Este dato no me lo invento yo, sino que yo le pongo, para que ellos, para tutoriarlos, le pongo aquí un 80, me dicen, no, ni de vaina, un 80, profe, no sé cuánto. Entonces aquí nos ponemos de acuerdo que uno con 75. Pero lo bonito es inventarse este 5, que sea sensato. Entonces yo pongo 10 aquí. Entonces aplican la regla esa de la normal. Y entonces dicen, bueno, entonces si en 2 desviaciones estándar queda por fuera casi el 5%. O sea, 2 de cada 100 quedan por fuera por un lado. O sea, porque aquí estamos buscando los más altos. Entonces te diría 175 más 2 veces 5 sería 10, 1,95. Quiere decir que uno de cada 40 colombianos tiene estatura por encima de 1,95. Usted va por un centro comercial y de cada 40 que ve hay uno que mide más de 1,95. No, ni de vaina, profe. No, eso no puede ser. Entonces, ¿qué? ¿Le subimos a ese 10 o le bajamos? ¿Sí? Porque aquí le ponemos 10 originalmente, entonces queda 1,95. Entonces, no hay que bajarle, profe. Entonces, ya comenzamos a bajarle y a hacer los ejercicios de mirar si eso es exacto o no, hasta que nos ponemos de acuerdo con el 5. Y los marcianos con 1,50. Aquí hay que entrar en el contexto. Y hay que, yo le pongo acá ateniéndose solo a la estatura. Porque al principio me decían que los marcianos tenían 8 brazos y que no sé qué. No. Entonces, que los 2 directores técnicos no son tontos, ni el de marciano es tonto ni el otro, que tienen la tendencia a escoger a los más altos. Entonces hay que poner esos principios. Y entonces aquí vemos que para 2 desviaciones estándar estos tendrían 2 metros, 2 metros de altura los que llegan a 2 desviaciones estándar, mientras que los colombianos llegan a 1,90. O sea que aquí bueno, aquí rápidamente para el análisis de la varianza. Si tenemos todos revueltos aquí, estamos en la distribución de la estatura. Aquí arriba está global, todos revueltos. Y la varianza son 50 centímetros. La incertidumbre de un nuevo elemento que no se sabe si es hombre o mujer, porque aquí están revueltos, es una incertidumbre grande. La próxima que saquemos de esa población, no sabemos dónde va a caer. Entonces, si separamos entre hombres y mujeres, mire cómo disminuye la varianza. O sea que aquí nos dio una varianza de 22 centímetros, acá era 50 centímetros cuadrados, y aquí 18. O sea que en promedio la varianza por dentro es de 20 centímetros cuadrados, la varianza por dentro. O sea que bajamos de 50 a 20. O sea que nos ahorramos el 60%. Entonces ahí sacamos un indicador de qué tan importante es la variable género para predecir la estatura. Esto, simple intuición, después haremos la demostración de la expresión fundamental, etc. Bueno, para terminar, lo que he planteado hasta aquí es todos los conceptos, no importa cuál sea, que estén en el marco de un problema con sentido. O sea, unas preguntas a resolver, no unos números que tiran ahí y que uno se agarra a calcular y después no puede decir nada sobre ellos. Entonces, esto lo vamos haciendo. A medida que vamos avanzando en el curso, pues nosotros vamos teniendo más elementos y el mismo problema lo podremos resolver con mayor riqueza. Al principio vemos el tigre así y a medida que vamos aprendiendo más cosas en el curso, el mismo problema ya lo vemos así el tigre y así lo vemos después hasta que lo vemos completo. Bueno, con esto termino. En el Amazon está este libro que escribimos el Pera Grima y yo, está en el Amazon y cuesta $14. Nosotros lo tenemos gratuitamente en esta dirección que aparece aquí. Están más preguntas inclusive que en este, porque como cada que queremos nos reunimos y nos encontramos una pregunta interesante, pues la incluimos.
y es más fácil incluirla porque todo esto depende de nosotros, esto depende de nosotros. Entonces ustedes pueden consultar varios ejemplos de los que puse aquí, están resueltos aquí como preguntas. Hay uno bellísimo, que este también esto es una idea del Pera Grima, un ejemplo que me encanta para definir los puntos atípicos. Entonces, hay una situación, problema, en el que los dos puntos atípicos son igualmente atípicos. Uno por arriba y otro por abajo, pero están a las mismas distancias. Y el uno se debe eliminar y el otro no. Es para que la gente no los elimine a la guachipanda. Entonces, aquí hay preguntas que son, me parece a mí, muy interesantes y ustedes solo con picar este enlace pueden ir allá y bajar las preguntas en PDF, la que quieran, pueden bajarlas todas si quieren y no tienen que dar ni siquiera los datos. Se agradecen los comentarios que nos permitan mejorarlos. Bueno, esta es una de las preguntas. ¿Por qué en estadística se da tanta importancia a la variabilidad? Esta es una de las preguntas. Y de aquí, de esta pregunta es que saqué el ejemplo de las dos empresas que tienen la empresa que tiene dos proveedores y va a escoger, y hay otros, por ejemplo. Este de la corriente y la ley de Ohm es espectacular este ejemplo. Bueno, creo que, ¿cómo estoy de tiempo? Creo que estoy terminando más o menos a tiempo. Pues todavía tienes tiempo, Roberto, si quieres desarrollar ¿Sí? algo más. Bueno, no, encantado yo con esto. Miren, la importancia de esto en el marco social, esto es muy, muy importante porque en lugar de por tirar números a la lata, tú puedes decir, calcule, ¿cómo calcularía la tasa de deforestación en Colombia? Y entonces ellos tienen que meterse a la red y mirar cómo ha evolucionado la tasa de deforestación y todo esto. Y preguntar cuáles son las causas, cómo podría usted contribuir, cómo no sé cuánto, y irse metiendo en el problema. ¿Cuántos bachilleres salen al año? ¿Cuántos tienen cupo? ¿Cuántos de los que entran logran salir de la universidad, etcétera? O sea, que la gente comience a familiarizarse con cifras de la situación social del país. ¿Cuánto vale formar un soldado? ¿Cuánto vale un soldado al año? ¿Cuánto vale un maestro? ¿Cuánto vale hacer estas relaciones, hacer preguntas que tengan sentido? En los problemas, en las tareas que pongo, por ejemplo, hay una tarea que me gusta, hay un librito, que voy a ver si lo tengo por aquí a mano, que yo creo que ustedes lo conocen, que son resultados de investigación. Es este. Resultados de investigaciones. Se llama, porque ahí lo van a ver al revés, creo, ¿no? Lo ven al revés. Se llama Small Data Sets, o sea, conjuntos de datos pequeños. Pero todos son sacados de investigaciones que están reportadas en la literatura. Todos. O sea, son datos reales, análisis reales, artículos publicados. Entonces, esto es una fuente para poner contexto a los problemas. Entonces, alguien va, yo como me presentó Rafa, soy ingeniero sanitario, entonces, pues tenemos que preocuparnos por la contaminación del agua y estas cosas. Saber dónde muestrear, a usted lo mandan a tomar los datos, sacar una muestra de agua y entonces usted mete el dispositivo que él se... Y entonces, ¿cómo saber a dónde lo mete? ¿Hasta qué altura lo mete? Entonces el problema trata de ensayar para medir aldrin, que es un contaminante terrible que llega al río por cuenta de los fertilizantes. Entonces también hay eso, hablamos sobre el aldrin,
cómo el aldrin ha sido prohibido en los países desarrollados y aquí ellos nos lo venden a nosotros, qué alternativas hay. Entonces, mirar, se hace un experimento a varias profundidades. Entonces, ahí aplican el análisis de la varianza. Sin decirles qué análisis de la varianza, ellos tienen que meterse y hacer un cálculo de análisis de la varianza y mirar cuáles, si son todos los tres distintos o no. Porque esas moléculas, hay unas que son de los contaminantes que son más pesados y entonces están al fondo. Entonces, si metes el aparato en el medio, no vas a encontrar, o sea, vas a subestimar la medida de aldrin. Entonces, fíjate que hay que decir esto para que vean la importancia y la razón de ser de resolver el problema. No es que al profesor se le ocurrió y ahí están los datos. Al final, en este librito, aparece cuáles de los problemas tienen datos discretos, cuáles tienen variable continua, cuáles se prestan para regresión, para no sé cuánto. Y entonces es una buena fuente para colocar los ejercicios con contexto. Y ya tú le puedes agregar cosas de lo tuyo ahí, como son conjuntos pequeños de datos que inclusive los estudiantes pueden hacer a mano estas cosas. Entonces, una cosa que es imperdonable es quitar el contexto. Porque es que no hay nada más agradable que un estudiante resolviendo un verdadero problema que existe. No, aquí están estos datos y aplique el análisis de la varianza y vaya a la tabla, gestión de referencia, etc. Entonces es buscarle el sentido, fortalecer el sentido común, el pensamiento crítico. ¿Cómo yo puedo decir si algo es verdaderamente grave, patológico? Si usted va a inventar un alfa de estos de significancia, que los bayesianos le dan un banquete con los frecuentistas fundamentalistas, porque los frecuentistas dicen, ustedes se inventan la distribución a priori inventada, y los bayesianos dicen, ¿ustedes no se inventan el alfa? ¿O de dónde sacan ustedes el alfa y no es inventado? Y con eso ya queda saldada la discusión. Entonces, que los estudiantes puedan tener una idea de qué alfa podría servir. O sea, plantear antes de la hipótesis cuál es el riesgo de error, cuál es el error que es más grave. Si decir esta cosa cuando no es o decir esta que sí es cuando no es. O sea, el tipo 1 y tipo 2, pero en el contexto del problema. Entonces decir, no, es más grave decir que no contamina cuando contamina. Esto es más grave. Entonces haga coincidir eso con el error tipo 1 y entonces ahí usted plantea la hipótesis. No la hipótesis planteadas primero. Es plantearla de tal manera que coincida el error tipo 1 con lo que usted considera más grave. ¿Por qué? Porque el alfa usted lo controla. Usted dice cuál alfa. Y una vez que está definido el alfa, ya usted no controla el beta. Entonces, ponga lo que le interesa, que no pase, que usted se preocupa para que le ponga el valor que usted quiere. Y hay ocasiones que ellos en la tarea aparece. Busque situaciones en las que conviene poner un alfa del 20%. No, pero búsquelas. Busque situaciones donde haya que poner un alfa. No es calcular y calcular y calcular, que esto ya casi lo hace, ya el computador hace, inclusive el StatGraphic pone las conclusiones abajo. No es eso por lo que le pagan a uno. Entonces, creo que eso, si hubiera una conclusión para esta charla, sería todos los temas que se vayan a introducirlos con contexto. Es la necesidad de plantear, de resolver una pregunta de un problema, lo que hacen surgir la herramienta, la estadística. Y esto vale para todo. Los estimadores máximo-verosímiles, los métodos de estimación, todas estas cosas se pueden plantear. Y hay un ejemplo muy buenos yo tengo acá unas cajitas con números de las ordenados de unos taxis, que ahí lo puedo simular en clase y que saquen de ahí de las cestas los números del taxi. Y es que los taxis están numerados de 1 al teta
no sabemos cuál es teta, no sabemos en la ciudad cuántos taxis hay, pero sí sabemos que están numerados del 1 al teta. Y entonces sacamos una muestra aleatoria y miramos los números de los taxis. Y con esos números, estimar cuántos taxis hay. Entonces, tengo un ejemplo que todo el mundo entiende. Pero viene el Clio. ¿Cómo hago para sacar la muestra aleatoria? Me da lo mismo muestrear los que pasen por ahí por el centro comercial que irme a un barrio deprimido. Me da lo mismo. ¿Cómo hago para la muestra aleatoria? Y este es un primer problema. No es que aquí están los datos. Es que usted tiene que decir cómo lo tomaría. Y ahí tiene un lío, que es el primer lío para resolver. Y luego que ya tienen los datos, inventarse una situación. Bueno, hay un articulito muy bonito que trata de este tema y es que de esa manera estimaban los tanques del enemigo alemán con los tanques que tumbaban, miraban el número de serie, suponían que estaban consecutivos y con base en eso miraban cuántos tanques tiene el enemigo. Que esto también se puede usar para los que van a las maratones, que les gustan las maratones. Entonces, mirar los números de los que están ahí, por ejemplo, el primero, y mirar cuántos se inscribieron a la maratón. Hay muchas aplicaciones de esto, pero fíjate que es resolver un problema. Y luego, mirar si esos estimadores, proponemos 4 estimadores para eso, que ellos digan cuál es mejor, sin que hayamos hecho ninguna teoría. ¿Cuál creen que es mejor? Y que hagan simulaciones y todo eso. Entonces, después de que ellos sufran, miramos lo que ellos han planteado y comenzamos a definir ahora sí la ortodoxia y la no ortodoxia, porque no siempre los criterios ortodoxos son los que funcionan por el contexto del problema. Entonces, fíjate que esto tiene que ser una constante porque no es lo mismo esto que comenzar a elucubrar y a elucubrar, sobre todo si usted no tiene sino 50 horas, porque esos estudiantes tienen un solo curso, por ejemplo, de ingeniería, tienen un solo curso de estadística. Ya quitaron uno, en la última reforma quitaron uno. Y tienen uno solo. Y entonces usted no puede gastar el curso en hacer cálculos y cálculos y cálculos. Es un pecado. Entonces, ideas. Y que ellos aprendan a buscar, que ellos aprendan a plantear el problema, a mirar cuáles posibles soluciones para las preguntas, etc. Entonces yo digo que ahí está el secreto, está en hacer preguntas que tengan sentido. Y ojalá con problemas reales. Esto lo tenemos, lanzamos el helicóptero, también es esto nos lo dejó Box. George Box nos dejó no solo toda esa maravilla en diseño de experimentos y en series de tiempo, sino que él fue un preocupado de la docencia. Y entonces inventó esto del helicóptero que es gratis, coger una hojita de papel y hacerla. Uno tiene punteado, donde está punteado hay que doblar y donde está la línea continua hay que cortar y están los helicópteros para tirar. Y es gratis. Y uno puede en la clase hacer eso. Mirar, por ejemplo, las fuentes de variabilidad que se pueden controlar y que los estudiantes, pues como cada estudiante tiene diferente estatura, lo suelta desde donde él puede lo más alto. Entonces el que es más alto, pues lo estará comparando con uno que es chaparro que está tirando lo más bajito. Hay que estandarizar esto, es una fuente de variabilidad. ¿Cómo le hacemos? Entonces nos ponemos de acuerdo para que todos lo tiren de la misma altura y luego hay 2 con cronómetro midiendo cuánto tarda, porque la variable de respuesta de interés es el tiempo de vuelo del helicóptero. Entonces fíjate que estas cosas son muy útiles para ambientar a la gente y sentir que eso tiene que ver con ellos y con lo que están aprendiendo. Y además, sin la estadística sería muy difícil resolver esos problemas, muy difícil. Es decir, la estadística se agradece cuando uno tiene un problema que uno no tenía ni media idea de cómo resolver y entonces comienza con la espiral esa que te digo a ir aprendiendo y a formar pensamiento estadístico. Esto es como, digamos que mi resultado de aprendizaje de todos estos años es eso, todo contextualizado.
y ejemplos. La máxima de verosimilitud. Esto es los estados de la naturaleza, esta es la estimación. Ahí hay un vecino al frente, ahí hay son las 2 de la mañana y hay un individuo enmascarado que está metiendo una ganzúa para abrir la puerta del vecino. ¿Cuáles son los estados de la naturaleza? Entonces, que es un ladrón o que es el dueño de la casa, no se cuenta. Y entonces, ¿usted qué? Con la máxima verosimilitud, ¿qué decide? No, yo llamo a la policía. Ah, bueno, entonces eso es lo más, no quiere decir que eso sea lo verdadero, es lo que usted cree más probable, porque no hay razón para que el dueño de esa casa se enmascare y con una ganzúa. No, pues al final que se le olvidó la llave y venía de una fiesta de disfraces y está con una ganzúa. Es posible, pero lo máximo verosímil es esto, y actuamos siempre, con la máxima verosimilitud actuamos siempre, sin saber que eso se llama así, siempre nosotros decimos por lo más probable, metiéndole también las consecuencias, ¿no? Que esto también hay que meterse. No todo se resuelve con la estadística. Hay que meterle los dineros, hay que meterle los riesgos, las consecuencias de riesgo, etc. Hay que complejizar el problema. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con esta paliza que les di de 1 hora hablándole de estas cosas, que espero saquen alguna idea y que consulten en la dirección que les di preguntas frecuentes, que hay preguntas que pueden ser buenas para sus estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Si puedes compartir la dirección del libro de estadística, sí, preguntas y respuestas en el chat, se agradece también. Miren, para que se puedan acceder. Sí, miren que es muy fácil, porque es la www esta que tiene, ¿no? Todo. Y luego dice estadística, preguntas frecuentes. Sin puntos ni nada. Estadística, preguntas frecuentes.com. Perfecto. Ahí está, ya lo compartió José Ron, también lo acaba de compartir. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, Roberto. Sí. ¿Habrá que preocuparse en la aplicación de la desviación estándar por la debilidad de las medias, valores extremos, o es suficiente con el contexto del análisis? No, yo creo que sí, no, lo de los valores extremos, es un capítulo maravilloso, y además también se podría hacer una conferencia que se llame así, ¿no? Valores extremos, héroes subvalorados, porque en esto hay de todo, hay los valores atípicos que son héroes, y los valores atípicos que lo que hacen es mocharle la cabeza. Entonces dicen, no, hay que eliminarlos, tal. Entonces, yo creo que una cosa sensata que casi siempre plantean es: haga los análisis con y sin los puntos atípicos, mire los valores extremos. Este valor extremo sí es un valor real, porque a veces son puntos malos datos, y hay todo un campo, pero inmenso, de los valores extremos. Nosotros, por ejemplo, yo también como ingeniero sanitario, cuando nosotros íbamos a diseñar un canal de aguas lluvias, pues uno no lo puede diseñar para que aguante siempre, porque entonces nos tocaría hacer uno como las pirámides de Egipto, para que tenga el 99% del tiempo tenga 10 centímetros de agua. Entonces hay que definir una tasa de retorno y decir, quiero diseñarlo para una avenida tan extrema como la que se presenta una vez cada 10 años, ¿no? Entonces aparece lo de Gumbel y aparece todas estas cosas que son distribuciones geniales para tomar en consideración los valores extremos como variable de respuesta de una vez. O sea que yo creo que ese tema da para una charla muy, muy, muy bonita y muy interesante. Sí, da para una charla bien, bien interesante, Roberto, ¿no? Ojalá nos la pudiera dar en el futuro cercano. Hay un comentario de la profesora Carmen Elena Cepeda también, que bueno, pertenece a una licenciatura en Colombia, y considera que esta charla resulta bastante pertinente para los maestros y los maestros en formación. Y entonces
A ustedes han tenido experiencia también con eso. Sí, muy bien, muy buena observación, porque resulta que nosotros, hay un artículo que yo escribí que se llama Buscando el abogado aguas arriba, y es que nosotros estamos buscando maneras de que los estudiantes entiendan unas cosas, y yo hice una investigación, afortunadamente se me prestaron 40 y pico profesores de estadística, se prestaron para que yo los evaluara. Entonces les regalé un CD, los cultivé. Les dije, les voy a regalar un CD con artículos de educación estadística, les voy a dar refrigerio y vengan y se dejan evaluar. Y vinieron y evalué también sus alumnos. O sea que los evaluó a ellos y a sus alumnos. Y sorprendentemente, los alumnos y los profesores cometían las mismas pifias. O sea que buscando el abogado hacia arriba, de mirar, hacer esfuerzos para ver cómo entienden los estudiantes, pero los profesores creemos que entendemos, pero no lo tenemos completamente entendido. Entonces, ¿dónde está una fuente interesante para solucionar esto? En los maestros en formación, como dice la colega. Allá, desafortunadamente, tenemos poco espacio. Y, por ejemplo, en Argentina, me comentaba una colega muy querida argentina, que en la licenciatura de ellos tienen 180 horas de estadística y probabilidad. 180. Nosotros escasamente 50. Teníamos 2 cursos en la licenciatura en educación y ya le quitaron uno en la reforma para meter pensamiento no sé qué. ¿Qué quitamos? Pues lo que no tiene dolientes. A nadie le duele que quiten esto. Póngale esta. Entonces fíjate que son 180 horas todas de probabilidad formal y de estadística matemática. Todo es de matemática. No hay cómo ese profesor va a llegar a hacer cosas como esta que estamos planteando si eso no es lo que le enseñamos allá en la licenciatura. Allá le enseñamos estadística matemática, integrales, otro curso más de matemáticas. Cuando lo vamos a mandar al bachillerato a enseñarle a los estudiantes, y eso le va a servir, por supuesto, al profesor, pero eso no le va a servir desde el punto de vista didáctico para que los estudiantes adquieran pensamiento crítico. Pensamiento crítico es la palabra clave. Nosotros no necesitamos, sino que los estudiantes no se dejen engañar, que sepan una condicional qué significa y qué no significa, que sepan leer una cosa y puedan deducir, criticar si esa conclusión obedece a las cifras que tiene o no. Y a eso es que debemos dedicar el tiempo, el corto tiempo que tenemos, dedicarlo a eso. Yo tengo centenares de recortes de periódicos y de revistas donde hay pifias estadísticas. Y esto lo pongo en las tareas, porque es que esto es lo que necesitamos, volver buenos ciudadanos, ciudadanos críticos que sepan interpretar la realidad de su país, que estén inmunizados contra las fake news. Esta es la tarea para un cursito y aquí en Colombia no es obligatorio. El rector o los profesores deciden si dar más geometría y quitar estadística o no. Y donde es obligatorio es 1 hora a la semana. O sea, esto es un tema para hablar con el Ministerio de Educación. Y es hacer obligatoria la estadística. Ya es imposible que los ciudadanos puedan ejercer los derechos de democracia y ciudadanía si no manejan las cifras. Todos son informes y son cosas distintas. Excelente, Roberto. Antes de darle la palabra a René Giral, que está pidiendo la palabra, yo voy a hacer un comentario sobre lo último que comenta, ¿no? Evidentemente ahora la estadística es un conocimiento que debe ser manejado por cualquier ciudadano, y tal como tú lo mencionas. Y hay una tendencia mundial de ir hacia eso, sobre todo en los países más avanzados. Y un comentario también adicional es respecto a la necesidad de reforzar la formación de los maestros también. No es un problema solamente de Colombia, Venezuela, sino es un problema de toda América. Sí, señora. Muy bien dicho, sí. Sí, señor.
Y entonces, bueno, adelante, René. Gracias, Rafael, como siempre. Querido René, un Hola, saludo. Roberto. ¿Cómo estás, hombre? Qué gusto verte. Muy bien, muy bien. Pues definitivamente estamos de acuerdo, Roberto y todos los demás, que no se puede generar apropiación de conocimiento en nuestra área, en la estadística, sin los datos. Entonces, si nosotros no realmente nos generamos una cultura que logremos apropiar todo lo que los datos nos quieren contar, desde lo más simple, desde lo descriptivo, de hacer bien las cosas, definitivamente no vamos a lograr ese cambio cultural. Y eso es algo que yo hago mucho acá en mis cursos, y es, si usted no sufre los datos, si usted no los entiende, si no les genera contexto, si no apropia lo más simple, ¿cómo pretender después decirme, voy a aplicar un modelo superpoderoso, neuronal, doble capa, composición? Mejor dicho, hablan hasta misa, pero no saben lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, Claro, lo más claro. sencillo, lo más simple es lo mejor. Y aquí lo que has mencionado de la variabilidad, que es la reina incomprendida, totalmente de acuerdo. Sin la variabilidad no podemos entender nada. Como Claro. es un amigo mío, en la variabilidad está el placer. Entonces, ahí estamos. Felicitaciones, Roberto. ¿Quién sabe qué estaba pensando tu amigo? Gracias por la charla, Roberto. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, René, un saludo a todos nuestros amigos allá, muy queridos todos. Igualmente, con mucho gusto. Un saludo también de mi parte a todos los saludos, los amigos de allá de Medellín, de la Escuela de Estadística, de la Universidad de Medellín. Por aquí aprovecho, Rafa, qué pena hacerles la cuña que vamos a hacer nuestro coloquio de estadística en noviembre. Bienvenidos. Qué bueno. Qué bueno, René. Claro, sí. Roberto, un comentario adicional. Hay otra pregunta también. Yo tengo tú mencionaste de que tienes una serie de recortes, muchos recortes donde hay pifias que cometen los periodistas, ¿no? Principalmente. Y hace unos años tú estuviste dictando unos talleres para precisamente de formación, de alfabetismo estadístico, alfabetización estadística para periodistas, ¿verdad? ¿Cuál fue tu experiencia ahí con esa? Sí, con esa... Mira, sí, yo estoy terminando este libro que tiene buena parte de esos recortes, que se llama Búsqueda del conocimiento y pensamiento estadístico. Entonces, parte de lo que tengo que hacer, digamos, aquí hay muchos recortes de esos que yo digo, del periódico y de pifias y de todo eso. Y tengo que quitarle 200 páginas a este libro, un poco, o sea, y hacerle algunas erratas, corregirle algunas erratas, etcétera. Pero yo aspiro que este pueda ser un granito de arena para hacer factible la formación con los estudiantes, con los profesores, etcétera. No exclusivamente con este libro, pero que este pueda ser una base. Entonces, yo tengo pendiente eso, lo que pasa es que tengo muchas cosas y lo voy aplazando, pero mi idea es que antes de que me jubile pueda salir el libro. Ojalá salga pronto, Roberto. Sí. Y ojalá Sí, no tengas que cortarle muchas páginas tampoco, pero son exigencias de los editores. Sí, exactamente, sí. Sí, ya casi 700 páginas de este libro, que como esto no es como una novela de García Márquez que la compra todo el mundo. Pero ahora fíjate, el libro que está en Amazon, que es el mismo que pueden ustedes accesar gratis, ese libro que está en Amazon, pues está en una modalidad en el que tú entras y lo pones el libro en un formato que tiene Amazon. Y ahí te pone, ¿lo quiere con pasta dura o con pasta? Los gráficos los quiere a colores, quiere no sé qué papel de tal tipo, y luego te pone, ¿cuánto quiere ganar usted por cada libro? Ajá. Entonces, el Pera y yo, que él no parece catalán, ni yo paisa tampoco, que no soy paisa, pero no parecemos, porque el Pera absolutamente desprendido del dinero, y yo también. Tenemos
ese sentimiento de que esto tiene que cumplir una función social. Entonces nosotros siempre ponemos 0. No queremos ganar nada para que salga barato, porque si a ese precio que está ahí, $14, le agregan lo de la avaricia de los autores, entonces no lo sale comprando nadie. La ventaja de eso es que ellos no imprimen ninguno. Ellos no tienen en stock ni un solo libro. Entonces al que lo pide se lo imprimen y se lo mandan y al otro día lo tienen. No cobran. Y por eso no hay ningún contrato con nosotros de que digan, usted está prohibido que lo ponga gratis allá en el blog. Ellos no están preocupados por eso porque ellos no tienen ni un libro. O sea, ellos ganan a la fija. Cuando alguien lo pida, se lo mandan y ellos ganan. Entonces nosotros podemos ponerlo gratis en la red, esto, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Hay un comentario de Teresita, nuestra amiga Teresita del Paraguay, ¿no? Comenta Teresita. Que en Paraguay están iniciando, ante una oportunidad importante, iniciando un nuevo gobierno y ante una transformación educativa. Es una obligación tomar parte en este asunto y lo haremos, dice ella. Estaré recurriendo a los colegas con más experiencia. Bueno, Sí, Teresita está muy interesada en hacer ese aporte social y que se produzca ese cambio. Me parece que es una labor muy necesaria y que se necesitan gente que tenga auténtico corazón para llevar a cabo esas tareas. Sí, y adicionalmente que te jubiles a Paraguay, ¿no, Roberto? Que es que a ti te necesitamos en muchos sitios, así que y tu nieto también te necesitan. Ay, ojalá, sí. Sí. Hay otra pregunta que habían hecho, la estoy buscando, ¿verdad? La Arce Herrera, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué no trabajar con la mediana? ¿Se podría usar con la desviación estándar o solo con el rango intercuartil? Sí, fíjate que lo que pasa es que como los temas tienen que ver con las distribuciones, mira que todo esto está muy enlazado, ¿no? Esto es un rompecabezas hermoso, porque la media muestral tiene ese padrino tan grande que es el teorema central del límite, y creo que nadie tiene un padrino como ese, la media. Entonces, lo de la mediana, pues están las estadísticas de orden con sus distribuciones y tú también puedes tener acceso a eso. Pero la matemática se hace más amable, salvo cuando por sí misma la mediana y en general los cuartiles son protagonistas. Yo participé en una experiencia bellísima que tuve, y es participar con un equipo de abogados para la defensa del Estado colombiano contra unas multinacionales en las que el chacho de la pelea de más de 250.000 millones era el cuartil. El tema giraba alrededor del cuartil. Y esto fue una audiencia de estas públicas en las que las multinacionales tienen también sus personas que están mirando el problema con otra óptica, y entonces una discusión entre académicos. ¿Sí? Además de lo legal que hacen los abogados, era un tema de estadística. ¿Sí? Un tema de estadística. Al final, después de 3 años que duró todo ese proceso, pues ganó el Estado. O sea, ganamos nosotros con nuestros argumentos, con la satisfacción de que los magistrados pusieron textualmente mis argumentos en la sentencia. Entonces, fíjate que ese es un tema en el que ahí no es la media la que resuelve, son los cuartiles, porque así está hecha la minuta del contrato, la minuta de la oferta está hecha sobre la base del primer cuartil, que es la clave para evitar que se cuelen
ofertas riesgosamente bajas, de precios riesgosamente bajos, de estas que van a pedir después prórroga y van a pedir no sé cuánto, porque para ganarse la licitación pusieron precios que no eran posibles de cumplir. Entonces fíjate que cada cosa tiene su contexto, y la mediana y los cuartiles tienen lo suyo, los valores extremos tienen lo suyo. Todos estos sismos, todas estas cosas de los ciclones, tiene que ver con unos modelos complejos, sistémicos, y lo que nos preocupa son los extremos. Lo mismo en la banca y en estas cosas. Entonces es una belleza, la estadística es una maravilla. Una maravilla, y para todos hay, para todos. Sí, y para complementar un poco más, ¿verdad? También hay herramientas que utilizan también la mediana y los cuartiles, que son excelentes herramientas de visualización, como los gráficos Sí. de caja. Ah, no, claro, son obligatorias. Esas son obligatorias. Los diagramas de caja, de estos que se burlaban un poco de Tuque y sus compañeros. Tuque, que era un matemático tremendo, y ahora se enloqueció John. Está haciendo cajitas, maricaditas y cosas de esas. Y ahora imagínate que en todos los software aparecen sus cajitas de las que se burlaban sus compañeros. Está enloqueciéndose John, y mira las cajitas. Y cómo se volvieron, a través de las cajitas, se volvieron importantes los cuartiles. La gente no hablaba de cuartiles. Ahora con las cajas, que es una belleza de poder. Yo hice unos informes también de contaminación de los ríos de aquí. Y qué bonito ir poniendo en cada sitio la caja con el oxígeno disuelto. La distribución del oxígeno disuelto a medida que el río va pasando. Esto, la gente se puede informar muy gráficamente con eso. Es una belleza de representación gráfica. Bueno, y para culminar, Roberto, hay una pregunta que ya creo que fue respondida, que es una pregunta que hace Evelyn Ortiz, que qué bibliografía refiere para no caer en esas pifias. Estamos esperando tu libro, ¿verdad? Así que para eso. Sí. Sí, mira, no, hay una página web, porque lo del pensamiento estadístico, hay muchos autores que han ido construyendo. Los que más éxito han tenido es Willy Fankuch, que hicieron su tesis doctoral con una investigación empírica, mirando a unos científicos resolver problemas que tienen que ver con la variabilidad, y luego sacaron ahí unos principios. Pero esos principios de Willy Fankuch, que son muy bonitos, son difíciles de materializar. Entonces yo complemento para hacer real eso, para decir, bueno, ¿y esto cómo lo puedo hacer? Con una página de profesor William Trochim. William Trochim, como suena así, Trochim, con CH, Trochim. No tiene tocayo, o sea que si ponen William Trochim en el internet, llegan a la página del profesor Trochim, de Cornell, de la Universidad de Cornell. Entonces él tiene 5 dimensiones que yo exploto esas dimensiones con mi estudiante en todos los cursos. Desde el curso de doctorado, si hay que darle al profesor, hasta el doctorado, donde enseñan el doctorado. Por ejemplo, doy clase en un doctorado en salud, y entonces esas 5 cosas para meterlas debajo del vidrio del escritorio, que tienen que ver con ¿para quién valen mis conclusiones? Esta pregunta, cuando usted esté presentando su proyecto sus resultados de investigación, usted tiene que explicar para quiénes valen sus conclusiones. Y entonces eso tiene que ver con la manera como usted generó sus datos. Esto tiene que ver. Luego, validez del constructo. Y es esa variable que usted tiene allí, ¿por qué se mide como usted dice que se mide? Hacer una crítica a la medición. Y cuando está comparando estas dos cosas, puede haber una tercera variable escondida. Entonces estas dos cosas dejan de ser comparables. Entonces la validez interna, que es la garantía de la comparabilidad. Usted está comparando cosas comparables. Y luego la lógica y el análisis, que es la validez de las conclusiones.
Es decir, que usted usó los indicadores y los procesos lógicos adecuados, los métodos apropiados para poder llegar a esas conclusiones. Y lo último, que sí se la puse yo una flecha adicional al profesor Trocchi, que es validez en la comunicación. Porque a veces todo está bien y somos desafortunados en presentarlo. Hicimos un gráfico que en lugar de aclarar. Entonces, fíjate que lo de Willy Fancuch, para responder la pregunta, junto con lo del profesor Trocchi, son una buena tenaza. La página del profesor Trocchi es una belleza, es una página muy bonita, estéticamente bonita y muy bien estructurada, donde va poniendo los conceptos y los va desarrollando con ejemplos, sobre todo aplicado a las ciencias sociales, a la psicología, etc. Está muy bonita esa combinación. Creo que puede ser un principio interesante para no coger cosas de ahí y llevarlas al aula de clase. Bueno, muchas gracias, Roberto. Nuevamente, ya no vamos a terminar la presentación acá, aunque quisiéramos quedarnos más, ¿no? Pero creo que ya es hora de cortar también. Ya en algunos países ya es hora de almuerzo para que vayan a almorzar. Sí, señor. Nuevamente agradecerte en nombre del área estadística de la Universidad de los Andes tu disposición para darnos esta excelente charla. Hay varios agradecimientos también en el chat que no alcanzamos a leer, pero sí, muchas gracias. Entonces, nuevamente agradecido, Roberto, y bueno, un gran abrazo y saludos a la familia. Bueno, igualmente, mucho gusto. Saludos a todos.